Buenos días a todos, mi nombre es Fulgencio Lazo y nos encontramos ahorita aquí en mi estudio que está ubicado en San Andrés, Guayapan, Oaxaca. Uno de los primeros recuerdos que tengo es cuando yo estaba en la primaria. Normalmente a veces te dan para copiar ciertos personajes de la vida, ¿no? Y copiar mapas y todo eso. Entonces ahí yo empezaba pues más que nada a reproducir y a copiar ciertas imágenes de los libros, y desde ahí me di cuenta que tenía cierta habilidad. Nunca pensé que había una profesión para dedicarse a las artes plásticas, sino nada más yo lo hacía por copia a lápiz, y todo así fue, los recuerdos que tengo en la primaria, que tenía una facilidad de copiar cosas a lápiz. Y ya posteriormente en la secundaria ya empecé a usar los lápices de colores, empezar a meter color, y ese fue más que nada mi acercamiento, lo que yo podría decir que es mis recuerdos. Pues mira, yo soy originario de un pequeño pueblo que se llama El Paraíso, que pertenece a Matías Romero, pero El Paraíso creo que es de la parte de un pueblo que se llama Cotzocón Mijes, de la zona Mije. Y yo vengo mi madre es de la parte zapoteca, de un pueblo que se llama Yalala, que está aquí en la Sierra Norte, y mi padre viene de la parte de la Mixteca, del lado muy cerca de Chalcatongo, adelante, la Mixteca Alta. Y pues yo soy producto de las dos culturas, y yo nací en esa parte. Vivimos un rato en la Mixteca, mis primeros años, y después la familia se mudó a la ciudad de Oaxaca, y en la ciudad de Oaxaca hubo una migración, creo que en los 60s, del pueblo de mi mamá a este pueblo que te había mencionado, se llama El Paraíso, en la cual esas comunidades estaban prestando tierras para la gente que se dedicaba como los campesinos, y ahí se fue la familia 10 años. Ya después que las tierras se agotaron, toda esa gente yalalteca emigró a la ciudad de Oaxaca en los 65 por ahí, y formaron lo que es la colonia Yalala, muy cerca entre la colonia Reforma y la colonia Antiguo Aeropuerto y Dolores. Es una colonia muy pequeña. Ellos la fundaron, y de ahí fue todo mi contacto, porque los yalaltecos empezaron a celebrar todo lo que es sus costumbres tradicionales, todas sus fiestas, su música, su danza. Entonces pues, yo fui parte de todo eso, esas festividades. Entonces desde muy chico yo empecé a hacer danza como parte de nuestra cultura. Entonces, y escuchar toda la música tradicional. Entonces esos fueron mis contactos muy fuertes a cuestiones de un acercamiento cultural, al mismo tiempo con la cuestión de la discriminación de esos años de los 70, bueno, que sigue todavía, al mismo tiempo digiriendo toda esa parte cultural, y al mismo tiempo rechazando esa parte cultural, porque por toda esa cuestión del racismo, pues quieres esconder la parte de dónde vienes, ¿no? Entonces era ahí un choque de identidad, de que si eres o no eres. Entonces eso más o menos fue mi experiencia cultural en esos tiempos. Ya después, eventualmente, ya pasando el tiempo y entrando a la Escuela de Bellas Artes, por medio del maestro Takeda, yo empiezo como a reencontrarme un poco con la cuestión cultural, y a tratar de tener un acercamiento y una identidad muy propia y fuerte de dónde viene uno como tu cultura, ya sea zapoteca o mixteca, a través del maestro Takeda y a través de un movimiento que se dio en los 85 en esa colonia, que empezaron a formar un grupo de jóvenes que le llamaron para rescatar nuestra cultura. Pero en ese tiempo dijeron, no es rescatar a la cultura, sino es rescatarnos a nosotros. La cultura, ahí estaba, los que nos desviamos somos nosotros. Entonces era cómo nos rescatamos nosotros para tratar de reencontrarnos a una identidad muy propia como personas indígenas, ¿no? Entonces esos fueron ya después mis acercamientos, después de un rechazo
de la cuestión de la discriminación, ¿no? Cultural que se vivió o que se sigue viviendo, ¿no? Y ahorita, pues afortunadamente está más fuerte. Entonces ya nuestros pueblos, nuestras comunidades tienen ya una fuerte identidad cultural y yo me siento parte de eso. Entonces de ahí baso y de ahí nace toda la cuestión de mi pintura. Entonces te había yo comentado que en esos años del 85 especialmente nació ese acercamiento de reencontrarse con la cuestión de una identidad cultural. Coincidió que yo en ese año entré a la Escuela de Bellas Artes tratando de buscar un quehacer en la vida mía, ¿no? Entonces en ese tiempo mi padre es profesor, entonces por presiones de la familia, él quería que yo fuera un profesionista. Entonces en ese tiempo recuerdo que yo me inscribí en la Escuela de Odontología y al mismo tiempo me inscribí en Bellas Artes por la influencia de un amigo que había visto unos dibujos que yo había hecho en la primaria. Dice que tenía yo habilidades del dibujo, entonces, y yo andaba muy desubicado, ¿qué hacer con la vida? Amigo, deberías de probar en la Escuela de Bellas Artes. Dice, ahí está un japonés y pensamos que va a ser muy buena la escuela, tal japonés. Entonces, así fue que me inscribí a la Escuela de Bellas Artes en el 85. Y ya iniciando las clases, los primeros días, pues cuando tomé clases ahí en la Escuela de Bellas Artes, una clase con la maestra de queda, dije, de aquí soy. Y así fue mi inicio con el acercamiento ya más con el cortando de las artes plásticas en la universidad. Estudié ahí 4 años en la Escuela de Bellas Artes. Tomé clases de escultura, de dibujo, un poquito de cerámica, pero mi especialidad lo agarré en la gráfica, estudiando bajo el maestro Takeda. Y allí estudié los 4 años de artes gráficas. Y de ahí pues empecé en esos mismos 4 años, empecé pues fuertemente por medio del maestro, y también me interesó mucho, ya empecé a conocer a otros maestros, empecé también a ir a la escuela empecé a tomar clases en el Rufino Tamayo con el maestro Luis, y Javier Cruz vino a dar muchos cursos. Yo tomé varios cursos con él de grabado sobre metal, el maestro José Luis también. Entonces el maestro Atanasio García Tapia era el director en ese entonces, y tomé algunos cursos, y también fui a la Casa de la Cultura. Ahí empecé a conocer a Alejandro Santiago, a Fernando Olivera, al maestro Abelardo, a Leo Vigildo, a Cecilio, porque ellos daban clases allá. Y ahí pues me empecé pues a nutrir más de estos maestros que ya tenían ciertos años y estaban ya con vamos a decir, con un poco más de disciplina dentro de las artes plásticas, tratando de radicar como grabadores o como pintores. Entonces eso me ayudó mucho a fortalecer, de que digo, bueno, pues hay una carrera de artes plásticas, entonces y tratar de empezar a aprender de todos ellos y tratar de aprender en la Escuela de Bellas Artes. Y así fue mi inicio, esos 4 años en la Escuela de Bellas Artes, y de ahí empecé a conocer otros maestros, ¿no? Pues también estuve yendo un rato al taller del maestro Juan Alcázar en el 85, y coincidió que muchos maestros en ese entonces era como el centro de las artes, ¿no? Con el maestro Juan Alcázar, que recibía muchos alumnos pues para ser grabado y todo eso, ¿no? Y el maestro Rodolfo también coincidió que en ese año también ya había llegado a Oaxaca, entonces conocimos al maestro Rodolfo Morales y aprendiendo de él, y pues Rubén Leiva, Luis Zárate, muchos de esos maestros también. Luego posteriormente llegó el maestro Luis Zárate. Entonces pues todo eso te hace influenciar y aprender y siempre ir creciendo con ellos, ¿no? Entonces así fue mi acercamiento. Entonces esos 4 años en la universidad pues los terminé, y me hice de muchos amigos en ese tiempo que ahorita son maestros, y aprendiendo siempre de ellos. Y después surgió en el 89-90, surgió para irme con un intercambio de una beca a Estados Unidos, a Seattle, para estudiar la carrera de litografía.
para venir después y dar clases en la Escuela de Bellas Artes en el taller de litografía. Y así fue, vamos a decir, ese inicio, ¿no? Y ese acercamiento ya más en las artes plásticas y aprender más que nada de todo ese movimiento artístico que se estaba dando en esos años. Sí, yo en cuanto la técnica o el estilo que manejo, yo creo que mi pintura pues tiene cierta influencia de lo que se le llama la pintura oaxaqueña, vamos. No cabe duda que uno se nutre y se influencia de muchos maestros, ¿no? Entonces, en cuanto al color, la composición, pero el estilo, pues yo lo que trato es sustraer de la vida real comunitaria que tenemos y crear mis propios elementos de la vida cotidiana que tenemos, ¿no? La vida diaria. Entonces, y trato de componer o de descomponer esa vida real y llevarlo a una vida subreal, vamos a decir, y sustraer ciertos elementos. Y pues en eso estoy, no lo he logrado, ¿no? Pero yo cuando estuve en Bellas Artes me estudió mucho, yo estudié bastante la obra de Kandinsky y de Joan Miró, son mis dos artistas que los estudié bastante, pues entonces dicen, exponiendo mis obras allá en Estados Unidos, cuando ven cierta gente que tengo cierta influencia de ellos, no puede ser, pero creo que es algo surrealista, vamos a decir, ¿no? O lo que le llaman el mágico realismo. Yo no soy crítico, no sabría si en eso caería, pero lo que trato es sustraer ciertos elementos de la vida real y hacerlos mis propios elementos y mis propios personajes y llevarlos más o menos a la tela y tratar de buscar un lenguaje propio que, pues en esa lucha estoy. A veces salen cosas, a veces no salen, a veces salen cosas que digo, bueno, voy por este buen camino, y por ahí hay unas cosas que dices, bueno, hay que volver a reciclar las pinturas y tratar de encontrar ese camino, ¿no? Pero soy bien consciente que tengo cierta influencia de muchos compañeros y de lo que se le llama la escuela oaxaqueña. Pues yo terminé ahí en Bellas Artes como grabador, y yo trabajé mucho el grabado en madera, y después trabajé el grabado sobre metal, y ya me especialicé con la litografía. Y lo trabajé muy poco años, yo te puedo decir, lo trabajé nada más como 10 años. Llegó un momento en que lo trabajé y sentía la necesidad de cambiar de técnica. Entonces, de ahí empecé a estudiar el óleo. Pues yo tomé clases de óleo, pero nada así formal, cosas técnicas. Entonces empecé a conocer el óleo y a trabajarlo. Y la manera como yo pinto es que trato de aprovechar mucho las texturas. Entonces, en ese tiempo yo trabajaba mucho con aguarrás. Y lo que hago es que pongo la tela en el suelo y tiro el aguarrás y tiro la pintura y dejo que trabaje el material y salgan algunos accidentes, y eso lo vuelvo a hacer hasta unas 3, 4 capas de diferentes colores para obtener diferentes texturas. Después uso el carboncillo para empezar a sacar las formas y las imágenes y empezar a hacer una composición. Y eso lo trabajé como 10 años, el óleo, pero después, abusando mucho del aguarrás, empecé a tener problemas de dolores de cabeza. Entonces yo no me daba cuenta, pues yo me sentía muy cómodo en el estudio, pues me estaba yo intoxicando, vamos a decir, y estaba feliz, ¿no? Pero me estaba yo intoxicando por tanto el uso del aguarrás, y eran lugares muy cerrados. Entonces de ahí ya salté al acrílico, empecé a usar el acrílico, que es pues base de agua, y es lo que estoy haciendo hasta la fecha, y hago la misma técnica. Esa es la manera como yo obtengo mucho de las texturas, es mojando toda la tela y echándole el agua, después el acrílico, y dejar que trabaje. Y se acelera más porque seca más rápido, entonces en un día puedo poner hasta 10 capas de texturas, y ya de ahí ya empiezo a sacar la composición, las formas, las ideas. Entonces
Y eso sigo trabajando, ya tengo ya como 30 años trabajando ya el acrílico, y empecé ya a experimentar, empecé a trabajar un poco la madera haciendo escultura, trabajo la madera en escultura, entonces lo que hago pues, es tratar de conocer el material, de experimentar. La madera yo la quemo, la grabo, la pinto, la quemo, la grabo, ese es mi proceso de trabajar la madera, entonces tratando de buscar ciertos diferentes tonos de calidad dependiendo del material, ¿no? En este caso la madera. Y ya aquí en Oaxaca pues también he trabajado un poquito con el apoyo de otros talleres, algunas esculturas en metal, pero yo creo que cuando trabaja uno con talleres así es más que nada, es tu diseño que haces y ya pues realmente los que hacen el trabajo son los talleres, ¿no? Y he trabajado también la cerámica y también pues darle crédito a los talleres, o sea, he trabajado con el maestro Claudio y pues yo llevo ahí mis ideas y pues el mero es el maestro Claudio, que es el que tiene la técnica y él nos apoya o me apoya y me dice cómo hacerlo y he sacado algunas cosas en cerámica y también tratando de conocer un poco esa técnica de la cerámica que muy compleja cuando ya se trata de aplicar el color, ¿no? O sea, no cabe duda que no nada más agarras el material y ya puedes hacer lo que quieras, ¿no? O sea, es un proceso, ¿no? Entonces, lo he trabajado, me siento cómodo, pero no ha salido todavía el resultado que uno quiere, ¿no? Pero es un trabajo colaborativo, creo que se trabaja con el taller, ¿no? Y pues también trabajo con el taller del TEMEC, entonces ahí hacemos bastantes proyectos de grabado en metal y también ellos tienen ya la parte, aunque yo conozco todo eso, pues, pero ya mejor me deslindo un poco y ya trabajamos en colaboración, yo trabajo las placas y ellos trabajan toda la parte técnica, entonces eso también es una colaboración porque pues ellos tienen lo más reciente de los tiempos de los ácidos y están más expuestos, entonces hacemos colaboraciones de ediciones y pues eso también he estado trabajando y ahorita pues afortunadamente pues yo he seguido viviendo fuera del país, entonces me he metido mucho ahorita al arte público. Entonces he estado con varios proyectos de arte público y pues también es lo mismo, o sea, es una colaboración con los talleres que te producen las obras para arte público. Entonces yo lo que hago es el diseño, la propuesta y ya son proyectos que llevan a veces de 1 año hasta 2 años para terminar un proyecto de arte público. Entonces, y son competiciones las que haces porque tú aplicas y compites con otros artistas y van haciendo filtros hasta que deciden al que se lo dan y si te lo dan pues es cierto honor porque te reconocen tu trabajo, ¿no? Entonces es otra manera y otra dentro de las artes cómo trabajar el arte público. Entonces he estado también metido bastante ya en el arte público en Estados Unidos haciendo esos proyectos y esas son más o menos las técnicas en general que se manejan y hemos también estado trabajando ya por muchos años en el Museo de Seattle tratando de utilizar la técnica de lo que es muy tradicional acá con el Día de los Muertos, que es que son los tapetes de arena. Entonces lo que he tratado es hemos tratado de hacer esa celebración ocupando las técnicas que es la arena y el color, tratando de creando y llevándolo más a una cosa más como contemporánea. Entonces nos ha estado funcionando entre escultura y la arena y todo eso, haciendo instalaciones en ciertos museos ahí en Estados Unidos con la cuestión del Día de los Muertos, ¿no? Entonces, ¿cómo manejar la parte cultural de identidad para llevarla más o menos a un concepto un poquito más contemporáneo, sin descuidar la esencia o la raíz de dónde viene esa cuestión tradicional y respetarla, ¿no? Entonces, ya tengo casi 30 años haciendo esos proyectos, entonces, pero cada año vamos aprendiendo de esa técnica. Entonces, esas diferentes técnicas es la que estamos ahorita, como te mencionaba, pues, desarrollando. Yo creo que la parte creativa siempre
para mí personalmente es algo, es un reto siempre cada día cuando amaneces, ¿qué voy a hacer, no? Entonces, lo que yo siempre, no sé si me ha ayudado mucho vivir en el extranjero, y tengo mucha nostalgia y ausencia de mi cultura, de dónde venimos. Entonces eso me hace más fuerte tratar de ver que ahí está la cultura y cómo tratar de que yo soy parte de esa cultura y cómo tratar de sacar ciertos elementos de esa riqueza cultural que tenemos o que tengo para poderlo llevar al lienzo. Entonces a veces es muy complejo a veces al día cómo tratar de presentar un proyecto cuando quiero hacer una exposición o cuando nada más me levanto y digo, bueno, ¿qué voy a hacer, no? Entonces, yo creo que básicamente yo estoy nutrido de la vida cotidiana de nuestros pueblos, de nuestras comunidades, pues, ¿no? Por ejemplo, estoy tocando ahorita el tema de toda la cuestión de todas las posibilidades que se pueden hacer con el hilo, ¿no? Entonces, como el bordado, como el tejido, como la costura. Vengo de familias de costureros. Entonces, ahí está una máquina en la cual yo crecí, parte de mi vida crecí cosiendo. Entonces, he estado muy conectado con la parte del hilo en sí, ¿no? Y la tela. Entonces, de ahí se me ocurrió en estos años tratar de enfocar mucho el tema de mi pintura en esos elementos del hilo, la posibilidad que nos da como subsistencia de vida, ¿no? Porque de ahí, o sea, tú produces para vivir. Entonces, nuestros artesanos también, entonces hacen, por ejemplo, zarapes o los bordados y todo eso. Entonces, cómo más o menos agarrar estos elementos, estos símbolos y llevarlos y manifestarlos en tu pintura como una manera de vida, ¿no? Entonces, pues allí es donde trata siempre de pensar y de tratar de crear y ser creativo y ver para dónde va a ir tu pintura, ¿no? Entonces, pues básicamente yo diría que está más o menos basada la parte creativa de dónde venimos y quiénes somos, y de ahí tomar puntos de referencia, pues, para dónde quiere uno ir y tratar de expresarse, ¿no? Y como te digo, como hablábamos, no todo lo que hace uno es bueno, pues, o sea, produces 20 cuadros a veces, y yo creo que si vamos a ser muy autocríticos, creo que de los 20 cuadros, 5 cuadros van a estar que dices, oh, eso sí valieron la pena, y los separas, ¿no? Y muchos del resto de los cuadros a veces son copias de los otros. Entonces, pero tienes que ir puliendo, tienes que ir trabajando, y ese es el oficio, creo, ¿no? Esa es parte de encerrarse en el estudio con los compañeros y cada uno, y ir madurando ese oficio en la pintura para tratar de llegar en un momento de expresar lo que tú quieres, ¿no? Y sostener tu pintura. ¿De qué está sostenida tu pintura? Pues yo creo que una de las experiencias es que ser muy constante, y la disciplina. Entonces, se me han acercado algunos jóvenes, ya sea aquí en Oaxaca y ahí viviendo fuera del país, y siempre el consejo que les digo, o sea, lo primero que se tiene que hacer y que he aprendido mucho en este oficio es tratar de ser bien disciplinado y responsable. Pues digo, si tú eres bien disciplinado en la pintura, en lo que tú hagas dentro de las artes plásticas, y le dedicas tiempo a este oficio, y es como cualquier oficio, si tú le dedicas tiempo a cualquier cosa, vas a llegar donde tú quieres, pues, ¿no? Entonces, yo creo que el tiempo y la disciplina que le des, vas a llegar a donde tú quieres, y es lo que he aprendido de este oficio tan bonito que es la pintura, ¿no? Porque no tenemos un patrón más que nosotros mismos, pues, o sea, tú mismo decides si vas a invertirle a tu pintura 10 horas o 15 horas, o le vas a invertir 1 hora. Depende de ti, nadie te va a decir métete al taller, pues. Entonces, digo, en cuanto tú le encuentres un placer y un gusto a la pintura, vas a crear
poco a poco vas a crear una disciplina de trabajo que el taller te lo requiere y la pintura te lo requiere. Y cuando pasan 2, 3, 4 años, ya después es una necesidad de pasar tiempo en el estudio. O sea, sí puedes salir y todo eso, pero sientes que necesitas, que te hace falta algo de pasar un tiempo en tu estudio, de producir, porque ya pasaste un proceso de años de disciplina, ¿no? De pasar y de darle tiempo a tu pintura, entonces sientes la necesidad de pasarle tiempo. Entonces, yo creo que eso es una de las cosas que me ha dejado mucho la pintura. Y la otra es la posibilidad de tener un lenguaje y de hablar por otros dentro de tu pintura. Para mí, teniendo la experiencia viviendo fuera del país, entonces yo que me siento como un inmigrante, porque realmente he sido un inmigrante desde años y generaciones. Mi madre salió de su comunidad, se fue al otro, y luego vino a la ciudad de Oaxaca, y luego yo emigré. O sea, yo creo que cuando se habla de la inmigración, a veces hablamos como si fuera algo muy de la vida presente, ¿no? Yo creo que la migración ha existido por generaciones dentro de nuestra propia gente, ¿no? O sea, nuestra propia cultura ha sido una cultura de inmigrantes, y nos hemos salido, nos hemos acomodado y nos hemos mezclado, pues. Entonces a veces para mí viviendo fuera, a veces me es difícil entender que a veces nuestra propia gente tiene un sentimiento discriminatorio dentro de nuestras propias comunidades, pues, porque a veces no entendemos bien y pensamos del hecho de salir o de estar ya en las grandes ciudades, ya nos sentimos con esa fortaleza de discriminar a nuestra propia gente, pues. Entonces a veces me es difícil de entender esa parte, pero regresando al punto, sí, o sea, yo creo que me ha dado mucho el vivir fuera del país y siendo de esa parte de la migración y todo lo que eso conlleva estando fuera, y con todos los problemas que se viven y las nostalgias que tenemos de donde somos. O sea, es muy fuerte, pues, ¿no? Entonces eso creo que ha fortalecido mucho mi pintura y hacerlo fuerte, pero yo pienso que no he llegado todavía donde quisiera yo realmente que me diga ya estoy expresando lo que quiero. No, o sea, todavía creo que es una lucha constante, y he aprendido mucho de los maestros oaxaqueños, pues, cómo están también en esa misma lucha y expresando y viendo y aprendiendo. Yo creo que una de las cosas de la pintura es que nunca se termina de aprender. O sea, siempre, cada vez que pintas otro acrílico, vas a aprender cómo aplicar el color. O sea, porque cada cuadro es único y cambia, pues, ¿no? Entonces, yo creo que, en términos generales, yo creo que es una muy bonita profesión en la cual uno puede aprender bastante, y el mensaje que yo le daría a los jóvenes o a las nuevas generaciones que vienen es eso, pues, que es una cosa muy única que te hace fuerte de transmitir un mensaje a otra gente, y muy fuerte, ¿no? Y si lo quieres hacer una cosa política, pues tiene mucho poder, ¿no? Como lo tiene también la poesía, el teatro, la música. O sea, imagínate con cuántos colores nada más podemos hacer maravillas, ¿no? O sea, son pocos colores los que tenemos y se pueden hacer maravillas de colores, pues, igual que la música. ¿Cuántas notas son? Son 7 notas, o cuántas notas son nada más, y toda la riqueza de la música que se puede producir, ¿no? Entonces, yo creo que es muy noble esa profesión que tenemos, pues. Pues yo creo que lo que nos puede dar es que yo creo que es sería como una voz, como una bandera, yo creo, yo viéndolo personalmente, como para tratar de manifestar las inquietudes que tengamos, ¿no? Y en este caso yo te puedo decir una cosa muy personal. Yo, como les mencioné, yo he estado viviendo más en el extranjero. Yo ya tengo casi 35 años fuera, entonces ha sido una arma cultural que tengo para tratar de hacerle un frente más o menos a la vida donde yo estoy, ¿no? Entonces, que la parte de la cultura
nos hace ser muy fuertes porque creas una identidad. Entonces a través de eso pues te tratas de mantener como un muro, ¿no? Entonces yo creo que es muy valioso, pues, ¿no? Sí, ahorita pues normalmente yo como me organizo es que a veces hago ciertos proyectos cada año, incluyendo a veces lo que tengo ya como unos 8 años que empecé con el arte público, y ahorita tengo 3 proyectos en arte público que están en procesos ahí en Estados Unidos, y luego hago, por lo menos trato de hacer una exposición individual por año y luego exposiciones colectivas con compañeros, que es bueno siempre unirse y trabajar en colectivo para presentar el trabajo de cada uno de ellos. Entonces, ahorita lo que tengo muy específico son los 3 proyectos que tengo ahí en Estados Unidos de arte público, en la cual ya están por finalizar en este año, según ya se hacen las instalaciones después de 2 años de proceso. Y ahorita a ver qué exposición individual trato de cerrar ahorita que estoy ahorita aquí en México. Normalmente paso a veces 4 o 5 meses aquí en Oaxaca y el resto del tiempo lo paso fuera. Entonces ahorita pues estoy viendo a ver qué exposición individual puedo cerrar este fin de año para, pues una de mis metas que siempre trato de hacer, como te decía, tratar de hacer una exposición individual por año. Entonces, y ya algunas colectivas que se van cerrando con algunos compañeros o algunas galerías donde te invitan. Pero ya el proyecto, los fuertes que tengo son esas 3 instalaciones que ya estoy por cerrar este año y se van a colocar en los edificios públicos que los van a tener que colocar, y ya pues eso es lo que tenemos ya para cerrar fuerte este año, ¿no? Por las obras, yo pienso que me han marcado más es las instalaciones que hemos hecho ahí trabajamos con 2 museos en la ciudad de Seattle, con el Seattle Art Museum, y yo creo que lo que me ha dejado más marcado son las instalaciones, porque son efímeras, son instalaciones que nada más duran 15 días, 20 días, a lo máximo un mes, por la cuestión del material. Entonces, y aparte, a través de esas instalaciones me da la oportunidad de un poco de expresar los sentimientos de las gentes que desafortunadamente nos han ya abandonado en este mundo. Pues, por ejemplo, hemos tocado la cuestión de la inmigración, que es muy extensa. Entonces, hemos enfatizado, por ejemplo, la inmigración de los niños y las muertes de los niños cruzando la frontera, el femicidio de las mujeres. Hemos tocado así cosas muy sensibles, pero que son buenas. Y entonces, a través de esta celebración que tenemos y esa riqueza del Día de los Muertos, cómo utilizarla para manifestarse con injusticias que se están viviendo dentro de nuestra vida moderna, ¿no? Entonces, ahorita pues vienen tiempos difíciles para nosotros que somos inmigrantes viviendo en Estados Unidos con todo este nuevo cambio de la administración. Entonces ya mi cabeza está pensando cómo nos vamos nosotros a manifestar a través del arte para hacer un muro y tratar de, a través del arte, concientizar a nuestra gente y hacer fuerte como una unificación. Muchos lo están haciendo, muchos. Entonces yo nada más me integro a lo que se está formando, ¿no? Y en mi área de la parte como pintor y artista plástico, entonces pongo mi granito de arena en los espacios que me corresponden. Entonces, regresando un poco a la pintura, yo creo que eso me ha marcado mucho porque ya cumplimos 30 años haciendo estas actividades en el museo, y cada año tocamos diferentes temas, ¿no? Entonces, por ejemplo, los femicidios que se han dado que se dieron en Juárez y que se siguen viviendo en muchas partes del mundo y todo eso, pues lo tocamos y tratamos de ver cómo lo vamos a expresar artísticamente, ¿no? En una escultura y en un tapete de arena. Entonces,
Yo creo que eso es la parte más como una conexión directa dentro de nuestra comunidad y es una manera de cómo uno se puede expresar y alzar la voz de que tenemos que hacernos cambios y hacernos conscientes de que algo no está funcionando dentro de las sociedades, ¿no? Entonces, y esos son trabajos comunitarios muy fuertes, pues en la cual uno aparte tratas de integrar siempre a la comunidad y que la comunidad sea la protagonista, pues, de esta situación, pues. Entonces yo lo que trato de hacer es que con la técnica y con el nombre tratar de jalar a toda esa gente, y eso creo que nos ha marcado más, no nada más a mí, yo creo que a la familia, a la comunidad viviendo allá, de cómo ocupar esos espacios para alzar la voz, ¿no?